Hola, buenas. Voy a hacer aquí un resumen de lo más importante del tema 2. El tema 2 lo tenéis y trata, como veis en vuestro tema que yo he subido, 5 puntos. La atención a la diversidad en la normativa de Castilla y León, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, líneas directrices y colectivos implicados. Aquí vamos a hablar de las adaptaciones curriculares, condiciones necesarias para una adecuada atención a la diversidad, y aquí vamos a hablar de los planes y proyectos del centro y principales referencias legales que ya hemos visto muchas. Bastante del contenido de este tema lo hemos venido trabajando ya en el tema 1, luego nos va a resultar relativamente fácil asimilar los contenidos de este tema. El primero es apartar la atención a la diversidad en la normativa de Castilla y León. Bien. Voy a centrar el tema, este resumen, en los apartados principales, que como veréis y podéis entender, va a ser lo principal del tema, lo que yo voy a tener en cuenta a la hora de formular las preguntas de la prueba escrita. De todo ese primer apartado nos vamos a quedar con el decreto 37, capítulo 5, artículo 20, que trabajasteis por grupos y expusisteis en clase. 6 puntos en ese artículo 20 que yo he concretado aquí. Me hace falta la redacción completa. Los centros educativos, espacios diversos. Los principios pedagógicos de atención individualizada, pauta ordinaria, lo que tenemos que llevar todos los días al aula. Estos son los 6 puntos principales de ese artículo 20, que es con el que nos vamos a quedar. Importante también, por supuesto, el artículo 10.3 del decreto, de nuestro decreto de educación infantil, del diseño universal para el aprendizaje, los 3 principios. Proporcionar múltiples formas de implicación, diversas formas de representación de la información y múltiples formas de acción y expresión por parte del alumnado. Bien, ese es el primer apartado. El segundo apartado, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ANDEAI. Muy fácil, lo tenemos que tener muy claro. Lo hemos repetido una y otra vez a lo largo de todas las sesiones de esta asignatura. Y yo os di en papel la instrucción del 24 de agosto. Esa es la referencia que de momento sigue vigente en nuestra comunidad para el tratamiento de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Necesidades específicas de apoyo educativo en Castilla y León. Bien, 5 grupos, ya los tenemos más que revisados, vistos. Primer grupo, alumnos con necesidades, ahora sí, educación especial. Educación especial. Bien, segundo grupo, alumnos con necesidades de compensación educativa, el grupo ANCE. Tercer grupo, altas capacidades. Cuarto grupo, ese grupo tan amplio, dificultades de aprendizaje y o bajo rendimiento. Y el quinto grupo, el TDAH. Aquí sí que voy a hacer un inciso para comentar una cosa que igual no lo había dicho y nos tiene que quedar muy clara. Miren, todos los grupos se pide un informe psicopedagógico, un informe de evaluación, informe psicopedagógico, informe psicopedagógico, informe psicopedagógico. Sin embargo, en el primer grupo, en el de ACNE, como podréis ver en vuestro documento que yo os he pasado, se requiere aquí un dictamen de escolarización solo y exclusivamente para el alumnado con necesidades educativas especiales. Solo para ese grupo se requiere este dictamen de escolarización. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos entonces. Dentro de cada uno de los grupos había tipologías varias y categorías varias. Esto no lo completo en este momento porque lo tenéis
en ese documento. Recordad que yo en uno de los ejercicios que os pedía era que me categorizaseis distintas tipologías de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Yo no lo voy a poner en el examen, en la prueba escrita, no hace falta que lo tengamos o lo sepamos porque lo tenemos en ese documento. Lo que sí es, yo os voy a pedir es que en los estudios de caso, y va a entrar uno en la prueba escrita, en los estudios de caso, los alumnos a los que dirijamos esos estudios de caso, ahí sí que hay que saberse la tipología y la categoría. Bien, pues este es el apartado 2. Vamos con el tema 3, el apartado 3. Líneas directrices y colectivos implicados. Y aquí vamos a hablar de las adaptaciones curriculares en sentido amplio. Y adaptación curricular es aquella susceptible de ser modificada o adaptada cualquiera de los elementos curriculares. Y cuando hablamos de elementos curriculares, hablamos de objetivos, de competencias, de contenidos, de metodologías, de materiales, de espacios y tiempos. Cuando hay que adaptar cualquiera de estos elementos curriculares, hablamos de una adaptación. Y en consecuencia, hay dos tipos de adaptaciones, las no significativas y las significativas. Las no significativas vamos a ser las que más vamos a trabajar, porque se refieren a modificaciones que como maestros y maestras de educación infantil podemos llevar a cabo, porque son adaptaciones de tipo metodológico. Es decir, cambiamos la metodología, y cuando cambiamos la metodología es que cambiamos metodologías, cambiamos actividades, cambiamos materiales, cambiamos espacios, cambiamos tiempos. Y por otro lado estarían las adaptaciones curriculares significativas. Y aquí sí que hay que modificar los elementos preceptivos del currículo, es decir, aquellos más importantes: objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Una adaptación curricular significativa es la que tenéis que elaborar, la que iniciamos en clase y que yo os he pedido para el 25 de abril presentar por equipos. Bien, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de adaptación curricular? 3 fases, 3 etapas. La primera, hay que elaborar la adaptación curricular y para ello tenemos que conocer la situación del alumno. Y además tenemos que conocer también la programación didáctica del grupo de referencia. No alejarnos mucho de esa programación didáctica en el caso de las no significativas, y en cambio en las significativas sí que nos tenemos que alejar, y por eso yo os pedí que para este alumno de infantil 5 años que tiene un nivel curricular de 2, hay que hacerle una adaptación curricular significativa, que es una programación nueva al nivel de 2-3 años. La segunda de las fases es implementación de las adaptaciones curriculares. Es decir, una vez definida, tenemos que centrarnos en las actividades, en las estrategias, en la metodología que permita al alumno alcanzar los criterios de evaluación incluidos en esa adaptación. Y esa sería la segunda fase, la de implementación. Y por último, tenemos que hacer un seguimiento y una valoración de las adaptaciones que elaboremos. Es decir, verificar cada cierto tiempo, a final de cada trimestre, por ejemplo, si los alumnos están alcanzando los criterios de evaluación de esa adaptación. Si lo está alcanzando y es efectiva la adaptación, fenomenal, y en el caso de que no lo sea, habrá que introducir cambios necesarios, cambios pertinentes en esa adaptación. Bien, ¿y qué tipos de adaptaciones podemos llevar a cabo? Pues lo he comentado anteriormente. Podemos adaptar los objetivos y ahí priorizar, es decir, algunos de los objetivos que se consideran fundamentales o clave, ponerlos en primer lugar, introducir nuevos objetivos, eliminar alguno de ellos porque no son alcanzables por parte del alumno, cambiar la temporalización, lo hicimos en clase, y en vez de conseguir este objetivo en el primer trimestre, ampliamos esa temporalización para el segundo trimestre. O elevar, o ampliar o elevar, o disminuir la exigencia del objetivo en función de quién le dirijamos la adaptación.
Si tiene dificultades o o es un alumno de educación especial, habrá que disminuir ese nivel de exigencia. Si es un alumno de altas capacidades, habrá que ampliar o elevar. Las adaptaciones de los materiales, pues muy sencillito. Nosotros como profesores, como maestros y maestras de educación infantil, lo tenemos muy sencillo, muy al alcance de nuestra mano, adaptar los materiales. Por ejemplo, si tenemos que hacer una ficha en la que tenemos un alumno que tiene una discapacidad, podemos poner el texto, los dibujos o las imágenes más grandes para que tenga una mejor visión. O podemos recortar o hacer un perfil para que a través del tacto pueda seguirlo. Si tiene una discapacidad de tipo auditivo, podemos poner imágenes, utilizar pictos. Si es un alumno con TDAH, pues lo mismo, es decir, diferentes maneras de presentar la información, uno de los principios DUA. En cuanto a las adaptaciones en la evaluación, modificar los instrumentos, es decir, en vez de hacer una prueba escrita, la podemos hacer oral. En vez de hacer una prueba con una exigencia mayor, con una exigencia menor, más facilito, darle más tiempo para terminar la prueba escrita. Otorgar el apoyo de un alumno, de un compañero que le guíe en la realización de esa evaluación. Esas adaptaciones las podemos hacer para modificar la evaluación de alumnos que tienen necesidades específicas. En cuanto al espacio y al tiempo, pues hombre, en cuanto al tiempo podemos modificar los horarios teniendo en cuenta las aportaciones o implicar a los alumnos en confeccionar estos horarios, organigramas, mapas de actividades. Y en cuanto a los espacios, lo hicimos en clase, hicimos una adaptación de uno de los rincones que tenemos. Condiciones necesarias para una adecuada atención a la diversidad. Aquí hablamos un poquito ya a nivel de centro. El centro tiene que tener una serie de planes que nos faciliten la integración de los alumnos ADNEAE. Con un plan de acogida, ¿lo tenemos que elaborar nosotros? No, el plan de acogida lo tiene que tener el centro, unos objetivos generales. Recurriremos a él para ver qué actuaciones podemos llevar a cabo porque están ahí definidas y nos viene fenomenal para alumnos que se incorporen por primera vez a nuestro centro. En cuanto al periodo de adaptación de educación infantil, os lo propuse, lo tenéis en el tema, tenéis los objetivos y tenéis el periodo de adaptación de un centro educativo con los anexos correspondientes. Bien, y luego tenemos el plan de acción tutorial con 3 funciones que nos corresponden como tutores. La acción orientadora, al inicio del curso, al final y a lo largo del proceso educativo, tiene carácter preventivo. La acción de apoyo, carácter compensador, y la acción de asesoramiento e información a alumnos y familias a lo largo de todo el curso. En cuanto a las principales referencias legales, muchas o la mayoría la conocemos. La LOMLOE, ya la hemos visto, el Real Decreto 95/2022, enseñanzas mínimas. El decreto 37, currículo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. La orden EDU 1152, importantísima porque es de donde cogemos las medidas. La resolución del 17 de agosto de 2009, que es la que nos indica cómo se diseñan las adaptaciones curriculares significativas, que como veréis, el documento que va incorporado en esa normativa, que es de 2009, hemos tenido que adaptarla a las nuevas necesidades y por eso el modelo es nuevo. La orden EDU 865/2009, importante porque nos dice que las adaptaciones curriculares significativas deben de ser evaluadas conforme a los criterios de evaluación de la adaptación curricular significativa. Es decir, cuando evaluemos el alumno al que dirigimos nuestra adaptación curricular significativa, si cumple con los criterios de evaluación, tiene que tener una calificación positiva. Y la resolución del 17 de mayo, que la vamos a ver en el estudio de caso del alumno ucraniano, en el estudio de caso 4, que vamos a ver próximamente en clase. Bien, pues este es el resumen del tema 2. Conociendo los detalles y los contenidos que yo acabo de presentar, tenemos preparado para enfrentarnos a las preguntas de la prueba escrita. Esta es la finalidad de este resumen que yo aquí os envío. Un saludo.